Nunca he predicado sobre lo que hoy voy a predicar. Es la primera vez que abordo este tema, siempre relacionado con la familia, ya que estamos cerrando el ciclo de enseñanzas, la familia conforme al corazón de Dios. Si usted estuvo desde el día miércoles, viernes, ayer todo el día, y hoy para cerrar espero que se quede con una idea, por lo menos panorámica, de lo que Dios desea para su familia. Desde el joven, la señorita, la dama, el varón que hoy está aquí, que conforman familias, que probablemente representan familias que tal vez no todos son cristianos o no todos quieren caminar en los caminos del Señor, pero Dios anhela que nosotros tengamos una familia conforme a su corazón. Vimos la importancia de la familia para Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos darnos cuenta que usted y yo, como familias, somos importantes para Dios. Él no solo busca seres individuales, sino que los ve a nivel de familia. De hecho, Él eternamente se manifiesta en familia. Padre eterno, dijimos, Hijo eterno. Pero quiero hablar de la familia o sobre la familia de Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor tuvo una familia aquí en la tierra? Sí, no siempre abordamos al papá, la mamá y los hermanos, pero la Biblia en los evangelios nos deja ver cómo fue la familia del Dios hombre. Y yo meditaba sobre si en la Biblia había un ejemplo sobre la familia conforme al corazón de Dios, y el Espíritu, creo yo, puso en mi corazón que esa familia se ve y se visualiza en la familia de Jesús. Aunque tenemos que entresacar algunas cosas que no se ven tan claras, pero que juntamente con usted, con la ayuda del Señor, vamos a entresacar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos están aquí esta tarde? Lucas capítulo 2. Lucas, vamos a ver algunos antecedentes. Quiero poner algunos antecedentes alrededor de lo que quiero compartir en esta tarde. Y lo vamos a hacer en el capítulo 2 de Lucas. De hecho, vamos a tomar porciones del capítulo 1, del capítulo 2 y algunas del capítulo 3. Algunas de Mateo también, como referencias acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de la familia de Jesús y que va a servir como un parámetro para los que estamos aquí, siendo padres, siendo madres, siendo hijos, siendo hermanos. ¿Lo tiene? 2:4 de Lucas. Dice: y también José, aquí está el padre, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Y dice: por ser él de la casa y de la familia de David. Es interesante ver cómo los judíos guardaban y cuidaban mucho su genealogía. Y aquí se le ubica, llamemos al padre putativo de Cristo, de Jesús, se le ubica como de la familia de David. Dijimos que el único hombre que se tiene referencia en el Antiguo Testamento que se le menciona como un hombre conforme al corazón de Dios es a David. ¿Usted lo recuerda? Y llama mucho la atención que José, cientos de años después, viene de esa familia, de la genealogía de David. Por eso a Cristo se le llama Hijo de David. En la Biblia todo está muy bien calculado para que las profecías antiguotestamentarias que se hablaron cientos de años atrás sobre el nacimiento del que iba a venir a la tierra a salvar al mundo, se marca de una manera muy especial, y a José lo podemos ubicar como alguien de una línea real. Interesante, estamos hablando de antecedentes. En el verso 5 dice: para inscribirse junto con María. Aquí está la madre. Ya tenemos padre, tenemos madre, que dice que estaba desposada. Esta palabra desposada o desposorio hay que explicarla porque
para los judíos en el tiempo en el cual se estaba viviendo, el desposorio era un compromiso igual al matrimonio. De hecho, esos compromisos se hacían muchas veces desde niños. Era esa la usanza, eran los padres los que participaban en la unión matrimonial. Y los candidatos tenían una única oportunidad de decir sí para ratificar el compromiso o para decir no y desecharlo. Así que yo quiero que usted entienda bien en estos antecedentes que María, para el concepto judío, era prácticamente la esposa de José, solo que el matrimonio no se había consumado. Pero ese era el concepto del desposorio. Esto va a servir para lo que vamos a hablar. Y dice, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, José significa, es un nombre hebreo, significa él, hablando de Dios, él añade. Para los hebreos el nombre era muy importante. Yo no sé si para usted su nombre es importante. ¿Sí? ¿Sabe usted qué significa su nombre? ¿Sí? Gloria a Dios. Veo yo que cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que hacemos es que buscamos nombres bíblicos, ¿verdad? Amén. Solo que ninguna madre le pondría Judas a su hijo, ¿verdad que no? Aunque existe en la Biblia un Judas que fue candidato o mejor dicho, fue uno de los discípulos del Señor, porque se escribe una epístola antes de Apocalipsis que se llama Judas y no es el Iscariote, ¿verdad? Pero de todas maneras es un nombre demasiado famoso, pero en una forma negativa. Los nombres para los hebreos marcaban el destino de aquellos a los que se lo ponían. Yo no sé si usted sabe por qué se llama como se llama, por qué su papá o su mamá le puso el nombre que le puso. ¿Cuántos saben por qué? ¿Sí? ¿Saben ustedes por qué les puso? Bueno, el hijo del doctor Ríos, su papá se llamaba Otoniel y él dijo, bueno, no voy a hacer que no tenga otro hombre. Y le puso su nombre. Tendemos a poner los nombres nuestros, ¿no? Otoniel. Y a veces cuando ponemos a los primogénitos el nombre nuestro, también transmitimos algo. Yo lo que le quiero hacer ver a ustedes es que para los hebreos o para la cultura de Dios, los nombres son sumamente importantes. Entonces José significa él añade. Ahora, se rasca uno un poquito la cabeza por el nombre María, que viene del hebreo Miriam. Y es llamativo que uno, también en la familia del doctor Ríos, la pequeña se le puso Miriam. Y de ahí viene la palabra María, pero es un nombre complicado porque parece ser que ha habido una polémica enorme en lo que significa. Porque algunos dicen que María es rebelión. Y se queda uno quieto, ¿verdad? ¿Cómo la madre de Jesús se le iba a poner rebelión? La Iglesia Católica hizo muchos manejos en las raíces para tratar, por el hecho de que ellos sostienen el culto mariano y a través de sus dogmas tratan de establecer que realmente María es la madre de Dios. Ojo, no es lo mismo madre de Dios que madre de Jesús. Y lo que nosotros creemos es que María solamente fue una incubadora. Amén. Bueno, esos son temas interesantes que usted le puede preguntar al hermano Otito y seguramente él en los discipulados, en las reuniones de doctrina le va a hablar. Sin embargo, me llama la atención, y dado que estos personajes son descritos, porque la primera vez que vemos, o una de las veces que se ve a María, ese nombre hebreo, es como madre, mejor dicho, como hermana de Moisés, ¿se acuerda?
Ahora, ¿dónde nace Moisés? En Egipto, 100 puntos. ¿Dónde nace Aarón? En Egipto. ¿Y dónde nace María? En Egipto. Entonces los estudiosos últimamente han investigado que como nacieron en Egipto y siendo el mismo Moisés un nombre de ese origen, modernamente se ha especulado con una raíz egipcia. Así Miriam derivaría de MR, dice, esa raíz egipcia que significa amor, bajo la forma MRY, que entonces María sería amada. Nos gusta más eso, ¿verdad? Yo creo que encaja mejor. Por eso es interesante investigar, porque eso de rebelión, pues uno puede elucubrar muchas cosas. Porque la rebelión en María pudo haber sido redimida por el fruto que llevaba en su vientre, pero me gusta más amada porque realmente ella fue muy amada para ser escogida como el instrumento para ser la madre del Hijo de Dios, en el sentido de Jesús. Bueno, muy bien. Estamos hablando de los nombres de esta familia. Usted sabe que algunos un poquito equivocadamente le llaman la Sagrada Familia, pero nosotros no le vamos a llamar así, ¿verdad? Sino que vamos a ver esta familia muy importante. Lo que le quiero transmitir yo a ustedes es que José fue escogido a propósito. María fue escogida a propósito. Fueron vasos que sin duda fueron preparados, porque hay un caso en la Biblia de un juez cuya madre dice que la prepararon aún antes que diera luz a Sansón. ¿Se acuerda? La mujer de Manoa. Le dijeron, bueno, hasta le dieron dieta, le prepararon todo, porque iba a nacer un nazareo. ¿Se acuerda? ¿Cómo no iban a preparar al vaso que Dios iba a utilizar para que de ahí naciera Jesús? Ahora yo quiero extender estas cosas para que usted medite, madre de familia. Levánteme su mano todas las madres que están aquí. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. A las madres de Oxnard, de esta iglesia, las bendigo. Porque tengo que pensar, en base a lo que estoy viendo en la Escritura, que su vientre también fue preparado para los hijos que usted iba a tener. Yo creía que se iba a poner usted contenta. Aquí ya estoy poniendo yo la base para el tema de las madres, cuando ustedes honren a las madres. Aleluya. Pero no las veo muy contentas. Mi mamá murió en el 2001. Estando yo de viaje, no pude estar cuando ella murió. Estaba aquí en este país y apenas tuve la oportunidad de regresar yo solo. Andaba con mi familia, pero la fecha en la que ella murió fue el 23 de diciembre, que es muy difícil encontrar boletos, y solo encontré uno para poder regresar a Guatemala y llegar todavía 2 horas antes para predicar todavía en el funeral y despedirme de su cuerpo, porque indudablemente su alma y su espíritu ya no estaba ahí. Como le comenté el día de ayer, mi mamá escogió ser madre antes que mujer. Y eso es algo que yo le agradecí grandemente en mi corazón. Pero yo aprendí a través de un ministerio, especialmente un ministerio de familias, donde mi esposa y yo nos preparamos en un tiempo. Yo aprendí que a los padres, especialmente cuando están ya grandes, hay que honrarlos. Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Y dice, al final, hablando de la mujer virtuosa, dice, sus hijos se levantarán, oiga bien, y la llamarán bienaventurada. Eso significa que los hijos, en las postrimerías de la vida de las madres y por supuesto también de los padres, deben honrar. Al fin y al cabo dice que el primer mandamiento con promesa es: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo te saldrá bien. Y todo es todo. Jóvenes que están aquí, ¿quieren ustedes vivir días buenos?
Anhelan que todo les salga bien, anhelan que su vida se alargue. Honren desde ya padre y madre. Amén. Bueno, mi mamá era una mujer muy enferma. Había unas 6, 7 enfermedades que la estaban deteriorando muy rápido a raíz del divorcio con mi papá. Y eso nos dolía mucho a los 3 hijos de ese matrimonio, mis hermanas y yo. Y recuerdo que Dios me permitió decidir hacer una reunión de honra donde invité a mi padre e invité a mi madre. Lo hice en un salón muy especial, en una zona muy especial de Guatemala. Invité a los familiares más cercanos de mi papá y a sus amigos más cercanos. Lo mismo hice con los familiares y los amigos de mi mamá, es decir, las personas que amaban a mis padres. Y recuerdo que Dios puso en mi corazón que yo escribiera una carta para mi papá y una carta para mi mamá. Y usted va a ver por qué se lo estoy contando. Porque cuando el Señor habló a mi corazón qué era lo que yo tenía que escribir, recuerdo que me dijo: de los millones y millones de madres o de mujeres que yo pude escoger en cualquier parte del mundo, yo escogí a tu mamá para que fuera tu mamá. Y lo mismo hice de los millones y millones y millones de hombres que habían en cualquier parte del mundo, escogí a tu papá para que tú vinieras a esta tierra. Y yo se los escribí, les dije: el Espíritu del Señor me hizo ver que esto y esto y esto, y yo les agradezco y los honro en el nombre de Jesús. Lo mandé a enmarcar y les regalé ese cuadro para que lo tuvieran cada uno en su casa, porque necesitamos honrar a los padres. Ahora, usted se va a dar cuenta cómo José que habla, él añade, como que José en su vida siempre iba a ver que Dios iba a añadir a su vida. Y yo quiero tomar las características de José y las características de María y las características de Jesús para que nosotros podamos ser edificados siempre con la palabra acerca de cómo debe ser un padre conforme al corazón de Dios, una madre conforme al corazón de Dios, y cómo deben ser los hijos conforme al corazón de Dios. Jesús, su nombre significa Él salvará o Salvador. ¿Nota usted qué maravilloso? A mí me pusieron Sergio. Y aunque usted no lo crea, mi nombre es bíblico. Hechos capítulo 13. Ahí puede encontrar el nombre del procónsul llamado Sergio Paulo. Aleluya. Y sabe que me gusta que inmediatamente dice: varón prudente. Aleluya. Y yo tomo eso en el nombre de Jesús. Elías, su nombre significaba Jehová es Dios. Y no se imaginó Elías que iba a ser un hombre que iba a nacer e iba a vivir en una generación donde Israel se alejó totalmente de Dios, al punto que llegó a adorar dioses ajenos y se olvidó que Jehová era Dios. Así que cuando sus padres de pequeñito le pusieron Elías, Jehová es Dios, le estaban marcando el destino a Elías, porque un día iba a tener una cita en el Monte Carmelo con un montón de profetas, y lo que iba a decir Elías era: Jehová es Dios. Amén. Así que el pueblo hebreo sabía lo que hacía. Hoy hay muchos que le ponen a sus hijos el nombre de Juan Gabriel porque le gustaba ese artista. Y no saben por qué cuando van creciendo se van haciendo hacia un ladito. Hay padres de familia que le ponen nombres de sus artistas preferidos. Hay papás que nunca le dijeron a la esposa que ese nombre que querían para una de sus hijas fue su primer novia.
Aló. Otros siguen el santoral. Por eso algunos se llaman así algo raros, Pancracio. ¿Y de dónde le pusieron ese nombre a usted? Del santoral. Así que lo amarraron con un santo. Bueno, tenemos que avanzar porque aquí corre el tiempo. Lucas capítulo 1, verso 26. Sí está haciendo calor. Y voy a tomar un poquito de libertad para predicar sin saco. ¿Me da permiso? Capítulo 1, verso 26 de Lucas dice: veamos las características de la madre. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Yo quiero detenerme aquí con eso de a una virgen. Yo no sé qué edad, tal vez algunos estudiosos pueden establecer la edad que tenía la Virgen María. Se le llama virgen por virgen, otros le dicen Virgen María con otro concepto, pero yo lo estoy diciendo en el sentido que aquí dice la Biblia, virgen, porque eso estaba profetizado, que el Salvador nacería de una virgen. Ahora yo quiero platicar un ratito con usted. Decía mi esposa, creo ayer, que una de las cosas que ya en estos tiempos, quizás hace mucho tiempo ya, se está dejando de lado, especialmente nos interesa hablarle a las jovencitas cristianas, es la virginidad. Pareciera como que esto ya es algo digno de un museo para algunos. Pero yo quiero mostrarle a usted cómo el hecho de que María se haya cuidado, y lo que nos narró Yadira acerca de cómo el padre de familia, que era la puerta por la cual tenían que entrar para poder llegar a las hijas en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los judíos, porque el padre tenía la responsabilidad de mostrarle a los ancianos a la puerta de la ciudad la sábana manchada de sangre para demostrar que su hija era virgen. Porque en esos tiempos la virginidad, ojo, era penada con la vida, o mejor dicho, bendecida con la vida y penada con la muerte. ¿Me está siguiendo? En Israel no se podía tener un hijo fuera de matrimonio, porque la ley establecía que una mujer que era encontrada embarazada podía ser apedreada. Usted sabe eso, ¿no es cierto? Y uno se pregunta por qué Dios un Dios tan fuerte, por qué un Dios tan exigente. Pero lo cierto es que María se había cuidado. Eso quiere decir que ella había caminado agradando a Dios, aún guardando su cuerpo. No sé si me está siguiendo. Hermanos amados que están aquí, es importante recordarle eso a las jovencitas, porque en este país y en nuestros países, hace poco yo asistí a una conferencia de Josh McDowell, que llegó a Guatemala. Tal vez algunos de ustedes conocen a este hombre. Es un norteamericano que es un apologista. Él desde hace unos 30 años escribió un libro muy famoso que se volvió un bestseller, que se llama Evidencias que exige un veredicto. Y este hombre defiende la fe de una manera tremenda, y lo defendía en las universidades de este país y en todas partes del mundo. Pero hará unos 15 años que Dios lo llevó a empezar a hacer libros acerca de la familia, especialmente dirigida a los jóvenes. Y hace poco llegó a Guatemala a llevar una conferencia para pastores, donde él realmente desnuda la realidad en este país y en muchos países acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Es alarmante no solamente la estadística de las jovencitas y los jovencitos que tienen relaciones sexuales antes de casarse, sino que es alarmante las enfermedades venéreas, que hace muy poco tiempo eran pocas enfermedades venéreas. Hoy hay más de 28 enfermedades venéreas que se han detectado precisamente por la promiscuidad sexual, y varias de ellas son totalmente incurables. Y los jóvenes no lo saben.
Y el gobierno sigue dándoles la oportunidad para que tengan relaciones sexuales, hasta ofreciéndoles una pastilla, como usted ya habrá sabido. Solamente se ponen a pensar en evitar un embarazo, pero no se ponen a pensar en la puerta que están abriendo, en la sociedad en la que usted se está moviendo. Y claro, eso también llegará pronto a Guatemala, pero esperamos en Dios que llegue muy lejos, que todavía falte mucho tiempo. María era una virgen, una mujer que se había mantenido para poder agradar a Dios y poder agradar a sus padres, y estaba comprometida, estaba desposada, estaba prácticamente amarrado el asunto con José por parte de sus padres. Y dice que estaba desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. 28 del capítulo 1. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Note lo que le dice el ángel, no se lo dijo un hombre, el Señor está contigo. Si usted quiere ser una esposa o quizá una doncella que no se ha casado conforme al corazón de Dios, hermano amada, usted también tiene que tener testimonio del Espíritu que le diga: muy favorecida, el Señor está contigo. ¿Cuántos aquí pueden decir que el Señor está con ustedes? ¿Sí? ¿Lo puede decir con todo su corazón? Qué bueno, porque necesitamos que el Señor esté con las madres, como nosotros los padres necesitamos que el Señor esté con nosotros para poder llevar a cabo esta tarea que no es nada fácil, de ser papá y ser mamá y formar y fundar una familia conforme al corazón de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿No se me ha dormido? El Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Note que el ángel le llevó una bendición, el ángel le llevó una aseveración donde le dice: el Señor está contigo. Eso significa que ella desde pequeñita, el Señor estaba con ella, porque ella había decidido agradar a Dios. Pónganse de pie todas las mujeres, de todas las edades que están ahorita. Pónganse de pie. Aleluya. Así rapidito, todas las mujeres de pie, jovencitas. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie. 2/3 partes de la iglesia. Pueden sentarse. Pónganse de pie los varones. Hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos. La pregunta que nos hacemos siempre los pastores es: ¿por qué en las iglesias llegan más mujeres? ¿Qué piensa usted? ¿Serán más duros de corazón los hombres? ¿Ah? Amén, dicen. ¿Qué dicen los hombres? ¿Aló? Pero ¿qué es lo que sucederá? ¿No cree usted que tenemos que orar por los varones de las hermanas que están aquí solas hoy? Para que el Señor los toque, para que el Señor les hable, para que el Señor los atraiga, para que el Señor los restaure, para que el Señor haga una obra especial en ellos. Ojo, es una tarea para los varones que están aquí, buscar a los varones que no vienen. Quizá usted sabe de algún hermano que venía a la iglesia y ya no viene, ya lo fue a visitar, ya lo llamó por teléfono. Aló. Porque necesitamos de los varones. Porque una familia, hermano amado, conforme al corazón de Dios, es una familia que está buscando juntos del Señor, donde no solo la mujer tiene experiencias con Dios, sino que el varón también tiene experiencias con Dios y los hijos tienen experiencias con Dios. Esa es una familia conforme al corazón de Dios.
¿Dice amén? Y entrando, verso 28, el ángel dijo: bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó, María se turbó. Ella era joven. Se turbó mucho por estas palabras. Primero era la visitación angélica. Yo sé que a ustedes les han hablado un poquito de escatología y seguirán hablándoles de escatología, pero vienen tiempos, hermanos, escatológicos donde ángeles van a hablarnos. Vamos a tener encuentros angélicos. Porque al principio los ángeles trajeron doctrina, los ángeles trajeron instrucciones, y la iglesia novia que va a ver al Señor va a recibir instrucciones angélicas otra vez. Aunque usted no lo crea. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Vienen momentos de visitación de Dios, momentos sobrenaturales que van a producir los cambios y los milagros en tu familia si tú lo crees. Amén. Es muy importante la fe para creer las cosas que estamos hablando. Verso 30 del capítulo 1 dice: y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. No solamente era muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, sino que también dice la palabra del Señor que ella halló gracia delante de Dios. Mujer amada, jovencita amada, que estás aquí, tú necesitas hallar gracia delante de Dios. ¿Qué es gracia? Bueno, el concepto que siempre nosotros manejamos es un favor no merecido. Y está bien el concepto, porque ninguno de nosotros merecemos lo que Dios nos ha dado. Si usted se cree merecedor, usted está mal. Todos los que estamos aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia todavía nos enseña que seguimos siendo pecadores, porque el pecado nos puede alcanzar. Pero ¿qué será hallar gracia delante de Dios? Se lo resumo rapidito en el personaje que más le gusta a mi esposa, que es Ruth. ¿Se acuerda de Ruth? Ruth la maldita, porque venía de una tierra maldita, Moab. Moab se fundó de un incesto, y por eso era maldita esa tierra. Estudiaron la Biblia. No le voy a dar la papa pelada. Pele la papa y después se la come. A menos que se la quiera comer con cáscara. Así que Ruth no tenía absolutamente nada que ver con las promesas de Dios. Pero usted lee cómo esa mujer empezó a entender que el Dios de su suegra Noemí era el Dios verdadero. Y entonces en esa famosa parte de la Biblia donde dice: tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Noemí entró a la casa del pan Belén, que tiene que ver con el Belén donde nació nuestro Cristo, porque Ruth llegó a ser de la genealogía de Cristo. Una maldita metida dentro de la genealogía de Cristo, porque halló gracia. Si usted lee los 4 capítulos de Ruth, que se lee rapidito, dice que ella se encuentra con su pariente cercano, Boaz, y dice que Ruth halló gracia delante de Boaz. Y por gracia le daba cebada, y por gracia le daba alimento, y por gracia le dejaba espigar en los campos de Boaz. Por eso tú, hermana amada, necesitas hallar gracia delante de Dios para ser madre, para ser esposa, para hacer todo lo que te toque hacer en tu familia. Aleluya. Gracia delante de Dios. Puede ser que tú vengas al altar un día y te arrodillas y digas: Señor, no soy merecedora de nada. Yo entiendo, Señor, que mi matrimonio se rompió porque yo hice esto y hice aquello. Tú necesitas gracia de Dios. No es que tú te lo merezcas.
No es que nosotros no lo merezcamos, es la gracia bendita de Dios la que nos alcanzó y nos seguirá alcanzando para poder el Señor cumplir su propósito en nosotros, para que seamos familias conforme al corazón de Dios, que den ejemplos en la comunidad. Que empiecen a ver los vecinos, a la mamá, que empiecen a ver al papá, que empiecen a ver a los hijos y digan: yo quiero una familia así, yo quiero una familia así. Ese es el mejor evangelismo que podemos hacer, que vean en nuestro ejemplo lo que nosotros, por gracia de Dios, hemos obtenido. Dice la Biblia que somos cartas abiertas. ¿Qué lee tu vecino en ti, hermana? ¿Qué lee tu vecina? ¿Sabes que eres aleluya? ¿Sabes que vienes a esa iglesia aquí en el gimnasio? ¿Sabes que eres cristiana? Pero ¿qué leen en ti? Si tú estás hallando gracia delante de Dios, no es lo que tú eres, no es si eres bueno o eres malo, porque el Señor es el que te va a llevar a ser conforme a su corazón. Es Él el que agarró a la maldita y la puso dentro de la genealogía de Cristo. Si eso hizo con Ruth, ¿qué no va a hacer contigo? Aleluya, gloria a Dios. Si por eso no me quiero ir de Oxnard, porque qué bonito es predicar aquí, pero ya me tengo que ir. Y he aquí, dice el verso 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? ¿Nota usted la profecía del ángel? ¿Cuántas de ustedes, hermanas amadas, han recibido promesas de Dios? Ya han estado a punto de claudicar por esas promesas de Dios. O no por las promesas, sino porque han creído que esas promesas ya no se van a cumplir. Y la pregunta sencilla de María fue: ¿y cómo será esto si soy virgen? Pues iba a cumplir porque era virgen. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que se van a cumplir en tus hijas cuando las cuides, varón. Hay papás que no cuidan a sus hijas. Y acuérdate, tú eres la puerta por donde debe entrar el susodicho. Cuando ande por ahí un mosco, cómprate tu tambo de insecticida. Especialmente si es un mosquito feo. Sí, hermano. Varón, tú debes de cuidar a tus hijos. Mira, los hijos son de mamá, según la Biblia, de 0 a 12 años. Lo vamos a ver. Después, cuando se transforman en hijas, de niñas a mujeres, o de niños a hombres, son del papá. El que los debe de cuidar es el papá, porque el papá transmite dos cosas: destino e identidad. Por eso el diablo desde 1960, en la famosa generación hippie, en este país y en otros, ha anulado a los hombres, ha anulado la paternidad. En la famosa declaración y revolución sexual de la época hippie, los hijos no sabían quién eran los padres porque habían sido engendrados en orgías, habían sido engendrados por diversos padres, no sabían las mamás quiénes eran los padres. Una generación sin padres. Y eso solamente mostró el ataque que hasta el día de hoy está existiendo aún en las iglesias, donde, como lo dije desde el primer día que vine, los padres están dejando de ejercer su paternidad porque están muy ocupados. Y es urgente que los padres vuelvan. Cuando tú veas a alguien que está acercándose a tu hija, acércate tú y dile con todo respeto:
¿qué quieres? ¿Qué traes? Tu hija te va a decir: papá, ¿cómo es posible que tú hagas eso? No importa. Especialmente si es un niño de 12, 13 años que ya quiere andar con su noviecita de la mano. Ni se saben limpiar los mocos y ya quieren novia y ya quieren novio. Y eso hace que muchas de ellas no lleguen vírgenes al matrimonio. Y ellas no saben, porque sus padres no saben, porque sus padres no se interesan, que eso les va a traer sendos problemas al futuro matrimonio. Josh McDowell ha investigado a través de hechos científicos que existe una sustancia química en el cerebro que funciona como un superbonder y que hace que la primera experiencia sexual que tiene un hombre o una mujer no la olvide, y la une y lo une con la persona con la que tuvo esa experiencia sexual, como el superbonder pega una cosa con otra. Eso es el cerebro. De tal manera que una jovencita o un jovencito que han tenido una y varias experiencias y luego llegan al matrimonio, cuando están con su pareja están pensando en el otro y están pensando en la otra. Y la cosa se complica. Por eso el plan de Dios, mis hermanos amados, la Biblia, la palabra de Dios nos sigue diciendo, y por eso yo hago énfasis, ¿dónde nace la familia conforme al corazón de Dios? Nace con un joven y una señorita que se deciden no a jugar al evangelio, sino se deciden a hacer consecuencias con su fe. Y ya no hay amenes. Yo no estoy trayendo una palabra de acusación, porque si tú tuviste experiencias antes de llegar al Señor o aún en el Señor porque no habías tomado en serio ni habías entendido, la buena noticia es que Dios restaura. Pero no podemos, porque Dios restaura, dar puerta abierta para que todos actúen inadecuadamente, porque es cierto que hay restauración, pero el pecado trae consecuencias y a veces las consecuencias son las consecuencias hay que darles leche. Amén. Dice el verso 35, note el mensaje angélico. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta iba a ser una intervención de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Para fortalecer la fe de María, el ángel le trajo no solo cómo iba a ser su propio engendramiento, sino que le habló de una viejita estéril, Elizabeth, que era de su familiar. Y lo que dice la palabra del Señor es que el mensaje angélico trajo fortaleza a la fe, porque le dijo: ya Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, la viejita estéril. Otra viejita estéril en el Antiguo Testamento que tenía como 90 años, que se rió, ¿verdad?, cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Dijo: ¿y tendré yo a esta edad deleite todavía? ¿Tendré yo deleite todavía en esta edad? Se rió la viejita, hermano. Y por eso le puso Isaac, que quiere decir risa. Porque a veces nos reímos de las promesas de Dios. Tú que estás hallando gracia delante de Dios, varón y varona que estás aquí, no te rías de las promesas de Dios. Gózate de las promesas de Dios, pero cree las promesas que Dios te va a dar. Aleluya, gloria a Dios.
Aleluya. Dice el verso 37, si usted quiere lo subraya, ya sea en su Biblia o en su corazón, porque el ángel le dijo: ninguna cosa será imposible para Dios. Se fue tu esposo y no regresó. Ninguna cosa es imposible para Dios, si puedes creer. Tus hijos no quieren nada con Dios y andan muy mal. Ninguna cosa es imposible para Dios. Tu esposa no quiere nada, se fue con otro hombre. Ninguna cosa es imposible para Dios. Eso sí, busca la gracia del Señor. Yo siempre digo en consejería matrimonial, cuando llega uno de los cónyuges que el otro no quiere nada con Dios, yo le digo: hermana, hermano, ¿usted está dispuesto a pagar el precio para que Dios haga la restauración en su familia? Sí, me dice. Porque siempre he encontrado que con un cónyuge que busque a Dios, Dios inmediatamente empieza a trabajar con el otro. Y le digo una cosa: si el otro no quiere nada y Dios, que conoce todas las cosas, necesita cortarlo, ojo, lo corta. Hasta ahí llega el trato de Dios. Yo he visto mujeres liberadas por el corte de Dios, porque sus esposos no querían nada, o viceversa. Y es muy duro una situación de ese tipo, pero es Dios. Lo importante es que tú te metas con Dios, que tú busques de Dios. ¿Te acuerdas lo que vimos acerca del matrimonio mixto? Dice que tú eres la que, buscando a Dios, o el que está buscando a Dios, y estás en medio de un matrimonio mixto, santificas a tu esposo y santificas a tus hijos, o santificas a tu esposa y santificas a tus hijos. De lo contrario serían inmundos. Así que Dios necesita uno. Pero es importante creerle a Dios. Es importante darse cuenta que la familia conforme al corazón de Dios, la familia de Jesús, estuvo expuesta a la sobrenaturalidad. ¿Cuándo vamos a empezar nosotros a estar expuestos a la sobrenaturalidad? Cuando nos metamos con Dios. Cuando dejemos de pensar que ser evangélico es solo venir al culto. Cuando nos empecemos a dar cuenta que ser cristiano y tener una relación con Dios y haber nacido de nuevo significa 24 horas del día en relación con Dios. No solamente venir al culto, no solamente hacer lo que hacemos, no solamente ir a evangelizar, no solamente diezmar, no solamente ofrendar, no solamente predicar, no solamente servir. Significa que seamos hombres y mujeres totalmente comprometidos con Dios las 24 horas del día. Amén. Gloria a Dios. Mire la actitud de María para los planes de Dios. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué actitud tiene usted ante los planes de Dios? El verso 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Sabe qué significa en el original la palabra sierva? La palabra siervo, esclavo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esclavos de Cristo? Wait, please. No sea automático. Al doctor Ríos no le gustaban los automáticos, ¿verdad, Otto? ¿Sabe quiénes son los automáticos en la iglesia? Que cuando uno dice algo, inmediatamente responde. No piensan, no se detienen a meditar, porque ser esclavo de Cristo no es fácil. Porque ser un esclavo significa todos los días: Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a la iglesia. Señor, tengo que trabajar. Ve a la iglesia, tengo que trabajar. Ve a la iglesia, tengo que trabajar. Ve a la iglesia. ¿Quién va a dirigirte si decides ser esclavo? ¿Ah? ¿Quién te va a dirigir? Tu amo. En este caso es Cristo. Señor, yo tengo que trabajar 15 horas diarias para darle de comer a mis muchachitos. Yo quiero que trabajes menos tiempo para que me busques más, y yo te voy a proveer, porque yo soy tu proveedor. ¿A quién le vas a hacer caso? La actitud de María fue: he aquí la esclava del Señor. Y por supuesto se aplica también a los varones.
Esa era la actitud de María. Por eso la escogieron, para hacer grandes cosas. Y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Está usted dispuesta a que Dios haga con usted conforme a su palabra? Mire, ¿usted cree que Dios de aquí va a levantar ministerios? ¿Está segura? ¿Está seguro? ¿Alguna de ustedes, hermanas amadas, alguna de ustedes, hermanas amadas, cree que su esposo va a ser llamado al ministerio en algún momento? ¿Lo anhela? Aunque eso signifique que la economía se parte a la mitad. ¿Sabe que uno de los grandes problemas de la mujer es que la mujer necesita seguridad financiera? La mujer fue hecha para obtener seguridad financiera. Y cuando no la tiene, se desequilibra, se preocupa, se enferma, grita, patalea. Muchas mujeres tienen a sus esposos trabajando como negros para vivir como blancos. Son ellas las que son el motor en la casa. Y si se les termina uno, que venga otro. Bueno, ya sé cómo los despierto yo a ustedes. Hay mujeres que detienen el ministerio de sus esposos porque tienen metas en la tierra y no pueden decir: hágase tu voluntad o hágase conmigo conforme a tu palabra. Óigame, María sabía que si permitía el plan de Dios en su vida, podía morir, porque estaba en medio de una sociedad en la que, si se descubría que José no era el padre, en lo que se averiguaba quién era el padre, la podían matar. ¿Cierto? La molestia de estarle dando explicaciones a los demás. El peligro, ojo, el peligro que tenía que José la dejara. Porque mire, hermana, traigamos esto a este tiempo. Si usted estaba comprometida con alguien, así es un ejemplo ficticio, y de repente usted y le dice a su prometido: fíjate que un ángel me visitó. Y me dijo esto y esto y esto, y mira, embarazada. ¿Se lo va a creer el prometido? No. Y le va a decir: con otro, con ese cuento. Y se va. Ese era el riesgo que estaba corriendo ella. Pero ella dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué riesgos vas a correr tú, hermana amada, para que tu familia sea conforme al corazón de Dios? Porque Dios puede tener planes contigo. Hay esposas que no dejan a sus esposos servir en la iglesia, pero gracias a Dios no vienen a Oxnard. Gloria a Dios. Deben ser otras iglesias, ¿verdad? Y el ángel se fue de su presencia. Mira entonces la actitud. Ahora, ella no solamente tiene una actitud, sino que reacciona frente a la revelación. En esos días María se levantó, verso 39, y fue apresuradamente a la región montañosa, una ciudad de Judá. Creyó la revelación, se dispuso e inmediatamente accionó y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, mire, ya esta jovencita ya no era la misma. Cuando oyó el saludo de María, la criatura en el vientre de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Quieres tú bendecir a otras mujeres?
Tú trabajas con mujeres, tienes vecinas, tienes familiares, que lo que sale de tu boca bendiga a otras mujeres. Solo la saludó y fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Indudablemente Dios anhela que las mujeres de esta congregación, cuando abran su boca, bendigan a otras. Mire el verso 43, dice: ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, dice Elizabeth. Porque aquí apenas... ¿Y cómo sabía Elizabeth? Note usted que alrededor de todo esto había grandes milagros y grandes revelaciones. Porque aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Mujeres embarazadas, padres cuyas esposas están embarazadas o estarán embarazadas, qué importante es ministrar el vientre. Porque este es un ejemplo claro que Juan el Bautista en el vientre de su mamá a los 6 meses, sin antes de nacer, fue lleno del Espíritu Santo y saltó, dice, impactado por la visitación de Dios en ese momento. Así que los que no han nacido pueden ser ministrados y pueden ser bendecidos. Nuestros hijos, desde que se están formando en el vientre, deberían de ser bendecidos. Deberíamos de escogerles sus nombres de acuerdo a la voluntad del Señor y de acuerdo a lo que el Señor pone en nuestro corazón, y desde ya empezar a decirle: Josecito, o Pedrito, o Juanito, que el Señor te bendiga, estamos esperándote, va a ser una bendición recibirte en casa. Y no decir: te colaste, yo solo quería 5 y tú vas a ser el 6º. Eso no es bendición para él. ¿Me está siguiendo? Y bienaventurada la que creyó, ojo, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Usted debe empezar a acostumbrarse a que Dios le hable en lo personal. Mujer amada que está aquí, varón amado que estás aquí, acostúmbrate a oír la voz de Dios, porque vas a ser bienaventurada o vas a ser bienaventurado al creer que la palabra que Dios habló se va a cumplir en tu casa. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Ella empezó a alabar y empezó a profetizar. Dice en el verso 52: ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con Elizabeth como 3 meses. ¿Cuántos meses tenía de embarazo Elizabeth? 6. Entonces se quedó hasta que nació Juan. ¿Sabe por qué se quedó? Porque eso habla de la característica de María. En los tiempos judíos es interesante darse cuenta que la mujer, cuando estaba en cierta edad del embarazo, eran las cercanas las que la ayudaban a hacer las cosas, para que la madre se dedicara a bendecir a su hijo o a su hija. Y María, humildemente, siendo la madre del Hijo de Dios, del que iba a nacer, sabiendo que era bienaventurada entre las mujeres, usó de humildad y se quedó cuidando a Elizabeth 3 meses. Eso significa, hermano amado, que había una disposición a poder servir a otras, de poder servir a otros. Tu matrimonio va a ser fortalecido y va a ser restaurado para que ayudes a otros matrimonios que necesitan de tu cuidado, que necesitan de tu oración, que necesitan de tu concurso, para que también ellos puedan cambiar. Muy bien. Ahora veamos Lucas capítulo 2, verso 27. Otito, me vas ayudando con el tiempo. Dice: movido por el Espíritu, fue al templo. Capítulo 2 de Lucas, verso 27. Ahora vamos a ver características de ambos padres.
Yo espero que esto le esté hablando a usted. Y cuando los padres del niño, los dos, del niño Jesús, le trajeron para cumplir por él el rito de la ley. Ahora yo quiero que usted note que José y María vivían conforme a la religión que Dios había revelado en el Antiguo Testamento para los judíos, donde había que cumplir la ley. Pero estaban comprometidos. Era una época donde la ley se cumplía. Entonces yo quiero que usted vea algo que tal vez no ha visto. Y es que ambos padres se preocupaban por cumplir los mandamientos de Dios para bendición de su hijo. ¿Cómo aplicamos esto en estos tiempos? Estamos en un nuevo pacto. Ahora no es de llevar al templo al 8º día para circuncidar al niño. Eso es antiguo pacto. Pero ¿cómo lo trasladamos a estos tiempos? Papá, mamá, ¿estás preocupada por la conversión de tus hijos? ¿Realmente te interesa saber que ellos se conviertan? ¿O solo los vienes a tirar a la clase de niños? Hay que los cuiden. ¿Estás interesada tú, hermana amada, por engendrar a tus hijos con la palabra de Dios? Padre de familia, ¿tienes el testimonio que tus hijos ya se convirtieron? Porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y tus hijos, aunque vengan a la iglesia, tienen que tener una experiencia con Dios. Entonces, nota que ambos padres estaban de acuerdo y lo llevaron para que se cumpliera el rito de la ley. Nosotros debemos obedecer lo que la palabra dice. Ya se convirtieron, ¿qué impide que sean bautizados? Aunque hay criterios, y los estuvimos platicando con los ancianos y el pastor sobre el bautismo de los niños. Usted sabe que si el niño ya se convirtió y usted tiene testimonio y el pastor tiene testimonio y hay testimonio, ¿qué impide que sea bautizado? Y entonces a orar para que también sea bautizado con el bautismo del Espíritu Santo, para que el niño, el joven, hable lenguas, porque eso le va a permitir pelear las batallas en Canaán y conquistar Canaán. O sea, el interés de ambos padres, que lo vemos aquí, llevando al niño Jesús desde el 8º día conforme a la ley, debe de ser una inquietud importante en nosotros. Verso 33 del capítulo 2 de Lucas. Y los padres estaban asombrados de las cosas que de él se decían. ¿Cuántos aquí se sintieron gozosos, padres de familia, cuando sus hijos estaban aquí sirviendo ayer? ¿Cómo se sintió usted? Los vio bien formalitos, ¿verdad? Aguantaron todo el día, hermano. Y muchos de ellos estaban escuchando. Pero ¿cómo se sintió usted como padre? Qué bonito es cuando en la iglesia le dicen: vos, ese tu hijo, qué bonito es vos, cómo se entrega al Señor. Y dice que los padres se asombraban de lo que decían de Jesús. Hay padres que no se asombran de lo que dicen de sus hijos. Hermano, hermana, conozca a los papás, o mejor dicho, a los servidores de escuela dominical. Platique con ellos. Interésese. Mire, hermana, ¿y cómo se porta Josecito? Ay, hermano, ¿quiere que le diga la verdad? Pues aunque sea difícil, oiga, porque los hijos pueden actuar de una manera en casa, actúan de otra manera en la iglesia y pueden actuar de otra manera en el colegio, en el lugar de estudio. Usted interésese por ir con los maestros. Mire, a mi esposa y a mí, desde prekinder hasta la universidad, los maestros de mis 3 hijas nos conocen. Y siempre que llegamos nos dicen: ala, los felicitamos porque ustedes sí se interesan por sus hijas. Porque nos interesa saber qué está sucediendo.
¿Quiénes son sus maestros? Oramos por sus maestros, oramos por sus compañeros de trabajo, tratamos de conocer a los compañeros, tratamos de conocer a los amigos, tratamos de conocer a los padres, porque nos interesan nuestras hijas. ¿Me está siguiendo? Muchos de ustedes tienen hijos pequeños y yo creo que están en una excelente oportunidad para cambiar el rumbo de sus decisiones. ¿A cómo le pagan la hora a alguno de ustedes? ¿$25? ¿30? ¿15? Tal vez uno de sus hijos le va a decir: papi, ¿a cómo está tu hora? Mira, yo ahorré mi alcancita $25 para que me des una hora, papi. No espere eso. Aló. Tal vez vas a tener que ganar menos dinero y vas a tener que reajustar tu presupuesto, pero toma las decisiones importantes de la vida. Enséñale a tu hijo que esos zapatos de $100 que quiere los puede conseguir en 25 y tú trabajas un poco menos para darle $75 de tu tiempo. ¿Me estás entendiendo? Y cuando tu hijo lo viva y lo experimente, te va a decir: papi, aunque sea esos chafa, pero yo quiero estar contigo. José y María se interesaron en el Señor. Se asombraban de las cosas que de él se decían. Cuando van al templo se encuentra con un viejito llamado Simeón y los bendijo y dijo a su madre María. Nota que el Simeón le habló a María porque tenía la edad en la que María estaba engendrando a Jesús. Le dijo a María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y mire lo que le dice el profeta, porque aquí actuó como profeta: y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mamitas amadas que están aquí, ¿se sufre al ser madre? ¿Sí? ¿Hay alguna aquí que me pueda decir que nunca ha sufrido por ser mamá? Que me levante la mano para que le diga mentirosa. El amor de una madre es sufrido. Y Simeón le profetizó a María: una espada traspasará tu alma. Le está hablando de la cruz. Hay sufrimientos que no puedes evitar, mamá, pero que van a ser usados por Dios para engendrar a tus hijos. ¿A qué mujer no le gustan los zapatos? ¿Habrá alguna? Esposos que están aquí, ¿han contado alguna vez los zapatos de su esposa? Es una tarea sin fin. No hay closet en los que quepan los zapatos. Yo digo: ¿pero por qué compran tantos zapatos? ¿No sería mejor que tuvieras la mitad de zapatos en tu casa, pero que tuvieras más tiempo con tus hijos? ¿No sería mejor que tuvieras menos vestidos en casa? Porque hay madres que se sacrifican por sus hijos. Ese es sufrimiento maternal. Hay madres que tal vez se tienen que quedar en casa y decirle al esposo: mira, ajustémonos, porque yo creo que ya con los hijos que tenemos es importante que yo esté en casa. Porque la mejor edad para estar en casa, oigan madres, es cuando los niños están pequeños. Los psicólogos dicen que de 1 a 7 años se forma la personalidad, pero en la Biblia vemos que de 1 hasta 12 años, porque todavía se le menciona como niño a Jesús a los 12, pero después a los 13, aunque no lo dice la Biblia, es interesante que en la cultura judía a un varón a los 13 años se les declara hombre a través de una ceremonia que se llama Bar Mitzvah, hijo del mandamiento.
y a los 12 a la hija, y se le llama hija del mandamiento, porque es a esas edades donde una niña tiene su primera menarquia y deja de ser niña y se vuelve mujer. Aló.